Buenos días. Eh, Buenos días, de esperar que todos se encuentren bien, ¿no es cierto? Lo que nos convoca hoy día en la mañana es una forma diferente de explicar las clases, ¿no es cierto? Ya un poquito más didáctica, un poquito más audiovisual, que es diferente de estar en la sala de clase, ¿no es cierto? En la cual uno soluciona todos sus problemas, todas sus dudas en el momento. Hay que adaptarse a todo, ¿no es cierto?, en estos tiempos. Estas guías están hechas, ¿no es cierto?, con el objetivo de que ustedes solucionar todos los problemas que tengan, ¿no es cierto? Y son un poquito más directas y dando a conocer, ¿no es cierto?, los trabajos, las guías que se le van enviando en cada uno de las etapas, ¿no es cierto?, del proceso de aprendizaje de ustedes. En este caso, lo que nos convoca ahora es la guía de producción de plantas, ¿no es cierto? Módulo número uno, producción de plantas forestales, en el cual es, ¿no es cierto?, el apunte número uno y la guía número uno. Vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se trata esta guía, partiendo con una etapa de lo que es un vivero forestal, los objetivos, las características, las partes del vivero, ¿no es cierto?, las recomendaciones que se debe tener al construir un vivero y todo lo relacionado en la primera parte con los viveros, ya sea en forma permanentes o en forma temporales. Comenzando, ¿no es cierto?, con este primer, primera guía, partimos con lo que es un vivero forestal. Y decimos que los viveros forestales son áreas destinadas a la producción de plantas forestales, las cuales, ¿no es cierto?, en ellos se producen, ¿no es cierto?, en ellos se producen, las cuales posteriormente serán destinadas a una población o a una repoblación forestal. En este caso, ¿no es cierto?, también se puede decir que son sitios destinados a la producción de plantas, ¿no es cierto?, no tan solo en el área forestal, sino que también hay viveros, ya sea de frutales, viveros ornamentales, ¿no es cierto?, viveros de plantas que se van a producir o se van a aprovechar, pongámosle, para habilitar un parque, es decir, tienen diferentes tipos de plantas, teniendo lo que tienen que tener en cuenta ustedes, que el vivero es un espacio determinado, ¿no es cierto?, para producir plantas. En este caso, como la especialidad de ustedes forestal sería plantas forestales que posteriormente se van a ser llevadas a un terreno, ¿no es cierto?, definitivo para una repoblación forestal. Objetivos del vivero. Los viveros forestales tienen por objetivo producir plantas necesarias y de buena calidad, es decir, fuertes y sanas, para asegurar un buen rendimiento de la plantación. Como nota general, salió una palabrita nueva ahí que se llamó prendimiento. Prendimiento corresponde a la cantidad de plantas que viven después de haber sido plantadas. En una plantación definitiva, ya. Cuando uno las lleva al bosque, ¿no es cierto?, las plantas, la cantidad de plantas que viven, a eso se le llama prendimiento. Etapa de un vivero. Dentro de un vivero, ¿no es cierto?, se deben tomar en cuenta varias etapas. La primera es la selección de especies, como segunda, recolección de semillas y como tercera, los tratamientos que se le deben hacer a las semillas. Dentro de la selección de especies tiene esta, ¿no es cierto?, varios factores que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo el objetivo de la plantación. En este caso, ¿no es cierto?, ¿para qué se va a plantar? ¿Qué vamos a plantar y para qué la vamos a plantar? Las preferencias de los agricultores, es decir, ¿qué le va a sacar más recursos, ¿no es cierto?, al agricultor o a la persona que dueña del terreno que va a plantar? Experiencia con la especie. ¿Cuánto sabe de la especie la persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es el campo, dónde la va a vender o qué va a producir con ella? Requerimiento de clima y suelo. Es decir, no sacamos nada con traer una especie de la zona norte a la zona sur, si esta se los va a morir. Ubicación de las fuentes de semillas, ¿no es cierto? Para poderlas producir sin ningún problema, tenemos que saber cuántas semillas y dónde están. Y estas tienen lo ideal es que estén lo más cerca posible. Problema de plagas y enfermedades con la especie, es decir, saber qué tipo de plagas tengan la especie y cómo controlarlas. En este caso, una almaciguera con plantitas chiquititas, ¿no es cierto?, que se están creciendo. Semillas forestales. Se deben tomar en cuenta, ¿no es cierto?, en la recolección de semillas varios factores. Lo primero, las semillas deben recolectarse cuando los frutos están maduros.
se pueden hacer del suelo, ¿no es cierto? Pero no se asegura la calidad de la semilla o de la especie en la cual se va a trabajar. Lo ideal es recolectarla desde los frutos del árbol, en forma directa, ya que ahí uno conoce la calidad y conoce el tipo de árbol, ¿no es cierto?, en el cual la está sacando sin ningún problema. Es lo más recomendable. También se puede cortar, ¿no es cierto?, el 20% de la semilla, o sacar o extraer el 20% de la semilla para no alterar el hábitat de otro ser vivo de donde se extraen estas. Ejemplo, en este caso de la araucaria. Cuando uno va a buscar piñones, hay hartas especies que se alimentan de esos piñones, ¿no es cierto? Por lo cual uno es recomendable sacar solamente un porcentaje de eso y lo otro dejarlo para que ellos sobrevivan sin ningún problema. Tratamientos pregerminativos. Son todos aquellos tratamientos, ¿no es cierto?, que se le hacen a la semilla antes de que germine. Generalmente son tratamientos fáciles de hacer. El más fácil de todo y el más conocido es remojarlas en agua por una cierta cantidad de días, puede ser de 24 a 72 horas, que va de 1 a 3 días aproximadamente. Eh, Generalmente se le hacen al pino o a las especies, ¿no es cierto?, que son relacionadas con esto, que se llaman coníferas. En este caso tenemos pinos, ciprés, piñón, etc. También hay otro sistema, otro método de remojo en agua que se llama en agua caliente, en el cual se echa la semilla en agua caliente, se sacan y se le coloca un golpe de agua fría, ¿no es cierto?, para que ésta se rompa la cubierta de la semilla sin ningún problema y tenga una germinación más rápida. Tipo de viveros forestales. Dentro de los tipos de viveros tenemos dos. Tenemos los viveros permanentes y tenemos los viveros temporales. Los viveros permanentes generalmente son viveros fijos, producen gran cantidad de plantas, su producción es continua, es decir, no están parando en ningún momento, sino que continuamente están produciendo plantas y tienen grandes infraestructuras. Son todos tecnificados generalmente. Aquí tenemos uno que el más grande que tenemos es el que está en Laraquete, que depende de Arauco, y hay otro, ¿no es cierto?, que está cerca de Antiguala por ahí. Viveros temporales son aquellos, ¿no es cierto?, que también se llaman volantes, son pequeños, se construyen en el mismo lugar de la plantación y duran 1 o 2 temporadas solamente. Es decir, se termina el sector de plantar, el vivero se elimina. Viveros forestales según su intencionalidad de producción. Tenemos 4 tipos. Tenemos los comerciales, ¿no es cierto?, en los cuales se dedican solamente a vender plantas. Tenemos los de investigación, que su producción por lo general se destina a ensayos para ver qué tipo de especie es la mejor para un lugar determinado, ¿no es cierto? Ahí estos viveros se dedican a esa parte. De producción específica, los que abastecen proyectos concretos, por ejemplo, si vamos a plantar un sector solamente pino, producimos específicamente pino en ese vivero y esa producción va a ser exclusivamente para ese sector. Y de interés social, en el cual tenemos los de desarrollo social, los viveros comunales, los familiares y los escolares. En este caso tenemos un vivero forestal, ¿no es cierto?, en la primera imagen, con su gran cantidad de plantas producidas. Tenemos un vivero ornamental de flores, ¿no es cierto?, o plantas ornamentales. Y tenemos un vivero familiar, ¿no es cierto?, en el cual se producen hortalizas. Selección de sitio para el vivero. Corresponde al lugar donde se debe localizar el vivero, tomando en cuenta diversos factores y los principales en este caso son el clima y el suelo. Lo determinan diferentes factores para la construcción del vivero, donde lo debemos instalar, ¿no es cierto? Dentro de los factores que determinan esto, generalmente son 4. Primero son el tipo de suelo, ¿no es cierto?, el cual tiene que ser de buena calidad. Generalmente se prefieren suelos permeables, están dotados, ¿no es cierto?, por un porcentaje de arena, limo y arcilla, el cual hace que el riego de esto, ¿no es cierto?, el agua pase fácilmente desde la capa superior hacia la capa inferior del suelo, para que no tengamos problemas de germinación posteriormente. Tenemos el agua, que es el factor principal en este caso, debido a que de ella depende todo el proceso de germinación y crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin ella no hay planta, ¿no es cierto?, no hay germinación, no hay nada. En este caso tenemos diferentes tipos de riego, ¿no es cierto? Tenemos tecnificado, tenemos solamente riego manuales, dependiendo del tipo de vivero que nosotros tengamos, si es permanente o temporal. La sombra, ¿no es cierto?, la cual
es importante, ya que protege a las plantas o protege a la plantita, ¿no es cierto?, en su primer desarrollo, de los golpes de temperatura, de la alta y baja temperatura. En este caso, cuando hay demasiado sol, ¿no es cierto?, y las plantas están germinando, se produce, ¿no es cierto?, un golpe de temperatura y estas se mueren. O bien si hay una helada repentina, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo mismo. Por lo cual, el vivero debe cubrirse con una malla, por lo general se le llama malla Rachel, a un porcentaje de luminosidad, que van del 50 al 80% aproximadamente. Tenemos el cerco, que corresponde, ¿no es cierto?, a un área de protección, especialmente cuando los viveros son temporales, ¿no es cierto?, ya que se construyen cerca de casas para abastecer un lugar determinado de plantas. Se debe proteger todo el área del vivero, ¿no es cierto?, de animales que rondan al contorno de él, animales mayores o animales menores, dependiendo del tipo, ¿no es cierto?, de vivero que tengamos. Diseño del vivero: una vez que el vivero, ¿no es cierto?, eh, una vez que ya se completó todas las etapas anteriores, tenemos que diseñarlo. Una vez que escogimos el sitio, ¿no es cierto?, tenemos que pensar las diferentes partes que va a tener el vivero. Lo más importante aquí, ¿no es cierto?, es dar suficiente espacio para trabajar y pasar por el vivero sin dañar o sin lastimar las plantas que están produciéndose. Para el diseño del vivero se debe tomar en cuenta la cantidad de plantas necesarias, el tipo de plantas y el tiempo de producción de cada una de las plantas o de las especies que se van a producir dentro del vivero. En este caso tenemos dos imágenes, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de vivero con sus diferentes partes. La primera, ¿no es cierto?, muestra un vivero más pequeño y la segunda muestra un vivero un poquito más grande, ¿no es cierto?, que se podría llamar un vivero temporal, en un área determinada, ¿no es cierto?, en el cual está el cerco, están las platabandas, están los pasillos, está el lugar, ¿no es cierto?, para esqueje, está el sector que el sector de arena, ¿no es cierto?, y en una casita para las herramientas. Áreas que se deben considerar para establecer un vivero: lo primero, el área de bancos, donde se colocan las bolsas llenas, ¿no es cierto?, o bien las almacigueras. Construir bancos para colocar cada uno de los elementos. El área para semilleros: por lo general son cajas germinadoras o semilleros en tablones, para un área, ¿no es cierto?, exclusivamente que se dedique a la germinación de semillas. Área de propagación de plantas, raíz desnuda, estaca, etc., que normalmente se conoce como platabanda, ya sea a nivel del suelo, bajo nivel del suelo, sobre nivel del suelo. Área de colocación de material que servirá en el vivero: estiércol, arena, tierra negra, etc. Esto se le conoce muchas veces como el área de sustrato. Área para la realización del camino de materiales. Bueno, tiene que haber un camino, ¿no es cierto?, de entrada y salida de materiales para el vivero, y este camino que no interfiera, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las plantas. Calles o pasillos, ¿no es cierto? Cuando se diseña un vivero debe contemplarse todos los pasillos necesarios para mejorar el acceso a las áreas de trabajo. Tiene que haber una entrada principal, ¿no es cierto?, para poder trasladar las plantas de un lugar a otro. Áreas de sombra o sombreadero: en algunas zonas, ¿no es cierto?, calurosas, se le colocan mallas Rachel, ¿no es cierto?, para poder proteger las plantas. Área de bodega, ¿no es cierto?, es una bodega pequeña o bien grande, dependiendo del tipo de vivero que tengamos, para poder guardar las diferentes herramientas que vamos a utilizar para la producción de plantas.